siempre adorándote y siempre poder crecer en ti, Cristo Jesús, que eres nuestra cabeza. Gracias por cada palabra de vida que podemos recibir de ti, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias por haberte sacrificado, por haber venido a la tierra y por ser tú el propósito eterno que Dios hizo antes de la fundación del mundo, para poder manifestarse en ese tiempo y con amor eterno presentarte, a poder redimirnos, a poder librarnos de las tinieblas y trasladarnos a tu maravilloso reino. Señor, estamos agradecidos por tu amor tan grande que mostraste y lo sigues mostrando cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tenemos la mente de Cristo, dice tu palabra, para pensar, hablar y actuar como tú, Señor, aquí en la tierra. Creemos que se abren los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que este entendimiento pueda comprender cuáles son las riquezas de tu gloria, de tu gracia, y cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque cada día derribamos argumentos mentales que se levanten y se hayan levantado contra el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor. Cada día podemos derribar todo aquello que obstaculiza el crecimiento y la madurez que podamos recibir, Señor, para poder expresarte. Gracias porque cada día tú eres formado en nuestra alma, Señor. Anhelamos ser conformados a tu imagen en esa alma y poder expresar tu naturaleza y tu vida, y anhelamos que tú te expreses a través de nosotros. Ese es el objetivo final, poder llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú. Gracias por los edificadores de toda la tierra, Señor, por la oportunidad de poder edificar a tu cuerpo, a tu iglesia en este tiempo. Y eres tú, Espíritu Santo, el que nos diriges, nos guías, nos enseñas y exaltas como siempre a Cristo Jesús. Gracias porque nos enseñan las cosas que han de venir y exaltas el consumado, aquello que se pagó ya en la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Gracias porque todo lo diste por nosotros y por amor a nosotros, por hacernos tu cuerpo, por haber sido justificados gratuitamente y estar completos en ti, Señor. Gracias por esa posición que nos diste en los lugares celestiales juntamente contigo. Gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por revelarnos a Cristo y esta verdad y este propósito eterno y tu voluntad. Deseamos conocerla cada día más, Señor. En Cristo Jesús, todo el honor y la gloria sean para ti. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el tema que se llama el propósito y la voluntad de Dios. El propósito y la voluntad de Dios. Ok, entonces vamos a darle la bienvenida a los que están conectados en Facebook. Estamos viendo, recuerda, el diseño de edificación de la iglesia. ¿Cómo debe ser el diseño en que se edifica el cuerpo de Cristo? No sé, ya estamos conectados, ya probamos audio, todo está correcto. Ahora no vino nuestra técnica. ¿Ya está transmitiendo? ¿Ah? ¿Ya se escucha bien? ¿Se escucha bien? Muy bien, está bien. Ok, pues son todos bienvenidos, bendecidos en Cristo. Un abrazo para ustedes, un abrazo para cada persona que nos ve también a través de estos medios de comunicación, a través de la página Fe y Poder Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco, y podemos compartir, no sé si Michelle puede ahí compartir a través de los diferentes grupos cristianos de Guadalajara y los diferentes grupos en los que estamos ahí suscritos. Compraventa de carros en Valdepeña, Lucino, también. Compraventa de chácharas en el 13, de chácharas en el 13, y diferentes grupos, ¿no? Ok, pues bienvenidos todos. Es maravilloso poder estar reunidos como iglesia de Cristo, aprendiendo acerca de Cristo. Muy bien, vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Cada persona que nos ve a los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de cualquier población, ciudad o estado de la República Mexicana, son todos bienvenidos.
y los que se van a ir conectando, pues bendecidos en Cristo, bienvenidos. Muy bien, primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11. Verito, podemos ponerlo ahí en pantalla para que a usted le conste lo que vamos a hablar. Es importante que le pueda acostar a través de la palabra de la Biblia y que nadie le venga a cuentear, porque hay muchos que andan cuenteando, ¿sabía? Hay muchos cuenteadores que cuentan cuentos de viejas chochas, dijo el apóstol Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a leer desde el 10, por favor, Berito. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la probará. Muy bien, entonces cuando estamos hablando de la edificación acerca de Cristo, estamos hablando del propósito eterno, estamos hablando de la voluntad de Dios, entendiendo que todo el hilo conductor de la palabra está basado en su propósito, está basado en Cristo Jesús, está basado en el plan, el proyecto que Él hizo antes de la fundación del mundo. ¿Sabía? Es un proyecto donde usted ya estaba contemplado ahí. ¿Sí sabía que estaba contemplado usted ahí? No nada más para ser salvo y ser libre de algún castigo, sino la idea principal es que ser salvos y contribuir, o colaborar. Ya ando hablando medio japonés, ¿no? Algo así. Colaborar con su propósito, ser personas de beneficio para la obra de Cristo. Entonces, proyectos financieros el Señor nos los está enviando con esa finalidad. Créalo que no es fácil a veces, no es fácil creer en esa área, es a veces complicado, pero en lo que yo me he dado cuenta, que Dios por causa de su propósito, Él manifiesta, en lo que estamos entendiendo ahora, por causa de su propósito, manifiesta larga vida, salud, bienes y riquezas, todo para que su propósito eterno no nada más se cumpla porque ya se cumplió en Cristo, sino nosotros participemos de Él para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que más personas Cristo pueda habitar en sus corazones, sea impartido en ellos, y poder que esas personas puedan ser personas de beneficio al reino, porque debemos de recordar que estamos poco tiempo sobre la tierra, aún 120 años que podamos vivir, porque podemos lograr vivir 120 años, ¿no? Pero imagínense 120 años, los que tienen 60, pues ya no les quedan 60, ¿no? Imagínense, o sea, estamos en la mitad de la edad, pero bueno, yo todavía no tengo 60. Entonces, imagínense todo el tiempo que nos queda por vivir con Cristo eternamente. Es algo maravilloso. Realmente aquí somos solamente, estamos de paso. Donde vamos a estar eternamente es en una nueva tierra, en un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay tristeza, dolor, donde a lo mejor no se va a tener que estar preocupando qué comer o de qué vivir, donde vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo inmortal y con la habilidad y capacidad de que sea un cuerpo también de carne y hueso, pero también un cuerpo que se pueda transformar como el cuerpo de Adán, el cuerpo celestial de Adán. La Biblia habla en la primera carta a los Corintios 15, dice que hay cuerpo natural y hay cuerpo celestial. Hay cuerpo animal, inclusive así lo menciona, y cuerpo espiritual. Adán tenía la capacidad de los dos. El cuerpo celestial es el cuerpo de la gloria del Señor, y el cuerpo natural ese es el que en el cual nos desenvolvemos aquí en la tierra, pero este cuerpo tiene su fin o su temporalidad aquí en la tierra. ¿Sabía? Es temporal. Sin embargo, vamos a tener un cuerpo celestial y eterno, el cual vamos a vivir
Tan solo se habla de 1000 años en la Biblia, imagínense. 1000 años estar habitando sobre la tierra. Usted no se va a ir a vivir al cielo. El cielo es temporal, la tierra fue creada para el hombre. Entonces, en esa misma convicción tenemos que ir aprendiendo acerca del propósito eterno y la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor anhela? Primeramente para que su plan y su proyecto se cumpla. Eso es primordial primero. Y luego para que usted también sea una persona de beneficio. No sé cuántos años piensa usted que le quedan sobre la tierra, pero piense que esos años tenemos que vivirlos en Cristo, disfrutarlos en Cristo, pero también ser colaboradores de Él aquí en la tierra. Esa es la idea principal. Ya habrá tiempo, a lo mejor, cuando estemos fuera de esta tierra o en el milenio, va a haber tiempo de que podamos, por decirlo así, estar más tiempo en otras áreas de nuestra vida, pero la idea principal es, uno, dedicarle un tiempo al Señor. Dos, también poder disfrutar lo que el Señor nos da. La vida abundante es también para disfrutarla. Y por causa de su propósito, Él crea lo que nos manifiesta muchas cosas. Entre ellas lo más primordial. Yo creo que si a alguien le dan a elegir dinero o salud, que no sé qué elegiría usted, pero yo elegiría salud, obviamente. Y en segundo término, dinero, porque el dinero no está peleado con el reino. Al contrario, Dios nos los da para que también lo disfrutemos. Muy bien. Entonces, ahora, la edificación en el cuerpo de Cristo, ¿cómo debe ser? Edificar es construir, edificar es levantar, edificar es donde hay un crecimiento, como cuando se construye un edificio de 20 pisos, 30 pisos, siempre va en incremento, pero tiene que haber un diseño para que el edificio no se caiga. Tiene que haber un diseño de edificación. Por eso dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otros sobre edifican. Pero deben de mirar cómo sobre edifican al cuerpo. Usted es el cuerpo de Cristo, usted es la iglesia de Cristo, usted es lo más anhelado del Padre, por lo cual Él se quiere y anhela manifestarse aquí en la tierra. ¿Sabía? Entonces, si nosotros somos cosas tan importantes para el Señor, porque somos el cuerpo de la cabeza que es Cristo, básicamente nosotros somos los representantes de Él, porque dice la Biblia que somos embajadores por medio de Cristo, en los cuales nosotros tenemos el ministerio de reconciliar al mundo con Él, con Dios, por medio de Cristo. Entonces, la idea esencial, ser personas que dejen un precedente aquí en la tierra. ¿Sabía? Por ahí puse una publicación donde dije que lo que nosotros aprendamos y manifestemos de Cristo, eso lo demos a conocer a nuestros hijos, a nuestros descendientes, para que ellos continúen con el mismo legado. Pero si nosotros no le damos a ellos a expresar a Cristo, Cristo nos expresa a través de nosotros, no le damos estas bases y estos fundamentos esenciales, no se va a preservar esto. ¿Sabía? Nada va a quedar en nuestra generación nada más. Si nadie le agarró el rollo al propósito eterno, nadie le agarró el rollo a la gracia, al reino, al nuevo pacto, a la obra consumada y terminada de Cristo, si nadie le agarró a nosotros, créalo que y no lo retransmitimos a nuestros descendientes, hasta ahí va a quedar, en esta generación va a quedar. ¿Sabía que hubo generaciones donde quedó todo y nada más? Inclusive me tocó conocer empresarios allá en la ciudad de Los Mochis, donde un negocio que se llama La Violeta, un negocio muy reconocido, no sé qué vendían, creo que vendían en La Violeta todo lo referente a hilos, agujas, máquinas, ropa. Era como una tienda departamental donde usted visita muy seguido. ¿Cómo se llama? El Palacio de Hierro y esas cosas, algo así. El tianguis de la 24 ya. Algo así. No era el tianguis, era como un tipo así, Palacio de Hierro, sí. Liverpool, algo así más o menos. Entonces, ¿qué cree? Murió el dueño. ¿Y qué cree que pasó? Tronaron los hijos del negocio y lo cerraron. Ahorita está como un edificio viejo abandonado. Entonces, ese es solamente un ejemplo como si no educamos a nuestros hijos con la misma actitud, perseverancia, que nosotros podamos dedicarle al Señor, a la madurez,
al crecimiento en Cristo, nuestros hijos van a perder todo. Suponiendo, no suponiendo, porque usted a lo mejor ya ahora que le paguen lo de las empresas estas de inversiones, va a ser millonario. Pero ¿qué cree? Si sus hijos no tienen la actitud de ustedes, bueno, de ser personas que ahorran, de ser personas que invierten, de ser personas de bien, de ser personas que no se lo gastan en vicios, de ser personas que, no, que saben administrar el dinero principalmente para el reino y luego administrarlo para lo que usted va a hacer aquí en la tierra, empresas, etcétera. Créalo que aunque usted fuese millonario, si sus hijos no están educados, lo van a gastar, se lo van a acabar y van a volver otra vez a la misma situación. Y ahora, ¿qué pasa con el legado espiritual que vamos a dejar a nuestros hijos? Los estamos educando, enseñando para que crezcan en Cristo desde pequeñitos, o nuestros hijos andan por otro lado. O sea, ¿qué es el legado que vamos a dejar? Ahorita somos una generación, al rato viene otra generación, pero tenemos que dejar un legado respecto a el propósito eterno. Ellos puedan conocer el propósito del Padre que hizo en Cristo Jesús. Pero para ello nosotros tenemos que edificarlos. Nos estamos edificando. Edificando, ¿qué cree que significa edificar? Pues seguir creciendo en Cristo, ¿no? Seguir incrementando, seguir aumentando, seguir madurando, ser personas maduras, no niños en Cristo. Un niño en Cristo no puede definitivamente preservar una herencia, ¿sabía? No puede. Herencia espiritual, herencia material, natural, no puede preservar un niño. Un niño se lo va a gastar en dulces y ahí se lo va a acabar todo. La gente lo va a llegar a engañar al niño y le va a quitar todo el dinero. Entonces, pero así como también le puede quitar lo material, le va a quitar también la enseñanza espiritual que le dejamos a nuestros hijos. Puede llegar a arrancárselo de su mente y de su corazón, esto que estamos aprendiendo de gracia, de reino, de propósito eterno. ¿Se lo puede llegar a quitar a sus hijos? Sí. Ahorita el sistema, sabía que está muy agresivo, demasiado agresivo. Muy agresivo el sistema para cambiar la mentalidad de las futuras generaciones. Muy agresivo es el sistema. Entonces, si nosotros igual seguimos agresivos enseñando estas verdades eternas, pues nuestros hijos van a continuar con el legado. ¿Ok? Estamos de acuerdo que es más fácil que una persona de 10 años ahorita dure más años que nosotros. Estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, que nosotros no vamos a ir antes de tiempo que ellos. Entonces hay que dejar un legado. Y es un legado espiritual en Cristo Jesús para que se preserve esto. Ok, pues van a quedar mis enseñanzas, las enseñanzas de otros maestros van a quedar por YouTube, pero no es la misma. Estarlos educando desde ahorita. ¿Okay? Muy bien, entonces el fundamento sobre el cual 1 Corintios 10, 11, el único fundamento y la piedra angular sobre lo cual se sostiene la iglesia, el cuerpo de Cristo, el edificio, ¿qué cree que es Jesucristo. De ahí no hay otro motivo, no hay otro propósito, no hay otra voluntad, no hay otro plan de Dios fuera de este proyecto de edificación, no hay otro. Si alguien le quiere predicar la ley de Moisés, que haga buenas obras, que se porte bien para merecer la vida eterna, para merecer la bendición, para merecer la sanidad, olvídese, no va a lograr obtener nada si no es a través de Cristo o lo que Cristo ya pagó y consumó. Ya se culminó la obra. No podemos agregarle obras nuestras humanas a la obra de Cristo. Entonces, si edificamos sobre el humanismo, aunque todo esté centrado en el hombre, y para el hombre también está incorrecto. Por eso, primeramente es el propósito eterno basado en lo que Dios ya hizo en Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito del Antiguo Testamento acerca de la edificación. Ahí nos quedamos, creo. Muy bien. Entonces, ¿sobre qué fundamento usted va a madurar? Gracias. ¿Sobre qué fundamento usted va a madurar? Pues vamos a ver el primer templo que se construyó, el primer templo de Salomón. Y fue en el año 952. Dios siempre es un Dios con medidas perfectas. Él no tiene una diferencia de fallo. ¿Sabía que Dios no falla? Él es el arquitecto del universo.
¿Usted cree que falló al crearlo usted? Véase al espejo y diga qué guapo estoy. Entonces, Dios no va a fallar. Él es de trazos perfectos. Él es de medidas exactas. Es el arquitecto del universo. Los planos que le dio al apóstol Pablo, dice perito arquitecto, un experto arquitecto. Entonces, para que usted, como casa espiritual, como iglesia, dice la Biblia que somos casa espiritual, en el Apocalipsis nos compara como una ciudad a la iglesia de Cristo, pero también nos compara como la esposa de Cristo, nos compara como el cuerpo de Cristo. Hay muchas referencias acerca de la iglesia, muchas referencias en el Antiguo Testamento que simbolizan que es una sombra, tipo y figura de lo que ahora nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver algo, cómo se construyó el primer templo de Salomón en el año 952. Primera de Crónicas, capítulo 28. Usted va a ver que Dios es un Dios perfecto en sus medidas y en sus trazos. Para entender ahora cómo usted puede ser edificado, no debe haber ninguna variación, desviación en lo que nosotros ahora podemos ser edificados como cuerpo de Cristo. Nada, ni una variación, ¿ok? Ni una alteración de los elementos que componen la edificación, ninguna variación. Yo me acuerdo que allá en la ciudad de Los Mochis hicieron todo un fraccionamiento. Vamos a la primera de Crónicas 28, versículo 2. En la ciudad de Los Mochis construyeron unos edificios, un fraccionamiento más que nada, donde la varilla que estaba contaminada, no sé si ustedes supieron de una varilla que salió contaminada hace, yo creo que 15 años, no sé, algo así. No sé si lo ubique, pero hubo un cierto tipo de varilla que salió contaminada con radiación. Y las personas, pues nadie agarró esas casas. Ahorita ya las rentan, ¿no? Después de muchos años las están rentando. Pero fueron casas abandonadas porque el material que le pusieron iba a afectar físicamente a los habitantes de esas casas. Y desecharon las casas. Entonces, cuando usted se edifica en Cristo Jesús, tiene que ser solamente sobre Cristo. Nuevo pacto, verdad presente que es Cristo en nosotros, sobre la obra que Él ya consumó y terminó y concluyó en la cruz del Calvario, sobre el propósito eterno que Dios hizo solamente en Cristo Jesús, ese plan maravilloso. El propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre, de darse a conocer por medio de Jesucristo, quien está habitando la iglesia, y a través del cuerpo de Él, que es la iglesia, para que Cristo sea el todo en todo y en todos, y todo esté bajo el gobierno y el dominio de Cristo. Esa es la idea, Cristo gobernando su iglesia. El asunto es que para que Cristo gobierne su iglesia y Dios el Padre se exprese aquí en la tierra a través de nosotros, ¿sí sabe que Él se va a expresar a través de nosotros, ¿verdad? Rara vez alguien va a decir, mira, es que se me presentó Cristo en tal lugar y vi la imagen y me habló. Es más complicado, pues. No digo que no exista, ¿no? Porque a muchos judíos se les está presentando. Pero la manera en que Dios el Padre se va a expresar aquí en la tierra es a través de nosotros. No nada más de esta congregación, de todos los creyentes en toda la tierra. Pero el creyente necesita renovar el entendimiento y transformar el alma para que entonces Dios nos use y se exprese a través de nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1, vamos a leer. Dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos valientes de sus hombres. Versículo 2, primera de Crónicas 28, 2. Y levantándose el rey David, ¿listo? Y levantándose el rey David puesto en pie dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de sus pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Esto es una sombra
Es un simbolismo, vaya, para que usted me entienda, de lo que ahora se debe de hacer con la iglesia de Cristo. Entonces David dice en el versículo 2: yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto. ¿Sabe que el arca del pacto pues era donde habitaba el Señor, no? El arca del pacto era donde el Padre, Dios creador del universo, se manifestaba en ese arca del pacto. Había requisitos especiales para que los sacerdotes se acercaran al arca del pacto, al propiciatorio donde estaba, y rociaran la sangre de los corderos que sacrificaban en el atrio. Entonces había ciertas medidas específicas para que los sacerdotes de la descendencia de Aarón pudieran accesar al lugar santísimo, y tenía miles de requisitos. Se tenía que santificar, se tenía que lavar las ropas, tenía que ser puro en todas las áreas de su vida, tenía que purificarse ese sacerdote, ¿sabía? Y ahí habitaba la presencia del Señor en el arca del pacto. Ahora, en este maravilloso y nuevo pacto, ¿dónde cree que habita el Señor? ¿Quiénes son los templos del Espíritu Santo? Pues todos los que han creído en Cristo Jesús, la iglesia de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos donde habita la presencia de Dios, ¿sabía? Donde habita la presencia de Dios. Ahora bien, dice, él tenía el propósito de edificar la casa en la cual reposara el arca del pacto. Entonces, ¿ocupa edificar la casa donde habita el Señor? ¿Usted qué cree? ¿Se ocupa una edificación? ¿Se ocupa que crezca? ¿Se ocupa que madure? ¿Se ocupa que sea una casa totalmente que refleje la imagen de Dios aquí en la tierra? ¿Usted qué cree? ¿Se necesita? Claro que se necesita. ¿Ok? Claro que se necesita. Entonces iban a edificar la casa sobre la cual iba a reposar el arca del pacto, y para el estrado de sus pies de nuestro Dios había ya preparado todo para edificar. ¿Qué hizo David? Preparó todo, los elementos que necesitaba, los materiales, todo lo que se requería para hacer el templo, el primer templo de Salomón. Bueno, obviamente David no lo hizo Salomón, porque David no lo concluyó. ¿Por qué cree que no lo concluyó Perdón, estoy aquí medio mal con los tiempos. David, sí, David no fue Salomón, ¿no, hermano? Fue Salomón, porque David no lo concluyó, porque había derramado mucha sangre. Estamos bien. Había derramado mucha sangre, y el Señor le dijo: pues tú no puedes edificar. Sin embargo, concluyó. Por eso es el primer templo que hizo Salomón. Originalmente se le dio a su padre David, pero quien lo concluyó fue Salomón. Entonces, fue en el 952 antes de Cristo, pero el que preparó los elementos para edificar el primer templo fue David. Preparó todos los elementos. Ahora, ¿qué hizo Dios a través de Cristo Jesús cuando Cristo Jesús le revela al apóstol Pablo para que Pablo conozca el diseño de edificación, para que Pablo conozca los planos de edificación de la iglesia? Cristo se lo reveló al apóstol Pablo, ¿sabía? Por eso dice Pablo: yo como perito arquitecto. Ahora, ¿quién le reveló? Pues vamos a Gálatas capítulo 1, por favor. Es importante que usted lo vea también. Gálatas capítulo 1. Aquí Pablo, en el versículo 11, por favor, para que usted lo vea. Pablo recibió eso de Cristo, todos los planos y el diseño de edificación de la iglesia. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o sea, la buena noticia, no es según hombre. Versículo 12, por favor. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Entonces, por eso Pablo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 10 y 11: yo como perito arquitecto. O sea, ¿quién es un perito? Un perito es un experto, ¿eh? A lo mejor todavía nosotros, por eso le comentaba el viernes, que no todos están siendo edificados por arquitectos expertos. Están a lo mejor edificados sobre ayudantes de albañiles con poca experiencia, y a lo mejor no llegan nunca ni siquiera a graduarse de arquitectos. Un arquitecto que recién va saliendo de la escuela, yo le preguntaría: ¿estará capacitado al 100% para edificar un edificio de, por ejemplo,
suponiendo otra torre latinoamericana como la que está en el DF, ¿usted cree que uno que va saliendo de la escuela ya la pueda edificar? ¿Una torre de 20 pisos? ¿Podrá hacerlo? Dígame. Uno que va saliendo de la escuela, se graduó, ya tiene el título, ¿usted cree que lo puede hacer? ¿O necesita tener experiencia para ser un experto? ¿Necesita contribuir con otros arquitectos para que entienda acerca de cómo se debe edificar con medidas y trazos exactos? Tiene que ser una persona con experiencia, ¿estamos de acuerdo? Por eso no se trata de decir, pues fulano es pastor, fulano es el curita, fulano es el no sé qué, y fulano es el ministro que nos enseña la palabra. No se trata de eso. Se trata que el que enseña la palabra primero crezca en el conocimiento y esté capacitado plenamente para ser un experto arquitecto, perito arquitecto, acerca del diseño y los planos de edificación que Dios ya estipuló de antes de la fundación del mundo y que por medio de Cristo se lo reveló al apóstol Pablo. ¿Entendemos? O sea, no se trata de pararse aquí para nada más dar una palabra. Se trata de hablar una palabra que sea de edificación, que esté conforme al diseño, que esté conforme al nuevo pacto, que esté conforme al propósito eterno, que esté conforme a lo que ya concluyó Cristo en la cruz, que esté conforme a lo que representa Cristo nada más como el todo. Sin embargo, si no existe o si no está capacitado para llevar a cabo y ejecutar ese plano y basarse en ese plano de edificación para construir a la iglesia y que la iglesia crezca, entonces no es un perito arquitecto. Ok, pues saludamos aprovechando al pastor Federico Lara. Dice: saludos, estimado pastor y familia. Ok, a todos los que están conectados ahí, que a lo mejor no los podemos ver, también los saludamos. Ok, entonces muy bien. Primera Crónicas capítulo 28. Yo le preguntaría, suponiendo que usted quiera edificar un edificio de 20 pisos, usted quiere hacer un hotel, la pregunta sería: ¿sí estamos transmitiendo? ¿Sí? Muy bien. Si usted quiere edificar usted dice, bueno, tengo muchos millones de dólares y los va a tener manifiestos, créalo, y usted dice, voy a hacer un hotel para las personas que vengan acá al aeropuerto. Ya ve que están haciendo muchos hoteles ahora para el aeropuerto, ¿ya sabía? Pues ahí llegan a descansar las personas que vienen de otros lugares, llegan a descansar para trasladarse a lo mejor a otra ciudad, no sé. Entonces usted dice, bueno, voy a hacer un hotel acá para el lado del aeropuerto, voy a hacer un hotel para hospedar personas, ¿no? Para renta de cuartos, etcétera. Muy bien, ahora yo le preguntaría, si un arquitecto le hizo el diseño de edificación, yo le preguntaría, y usted dice, no, es que yo me quiero traer un arquitecto coreano, esos que salen en las telenovelas coreanas, un buen arquitecto coreano, pues, buen arquitecto coreano. La pregunta que yo le haría, ¿usted cree que entiende el diseño? Porque usted lo hizo, se lo pusieron en español, aunque son puros trazos, pero algunas especificaciones vienen en idioma español. ¿Usted cree que entienda el diseño de edificación, aunque sea en otro idioma? ¿Sí entenderá los planos y los proyectos? Pero es experto arquitecto, ¿no? ¿Usted cree que los entiende? Todo arquitecto que usted le presente un plan de un proyecto lo va a estudiar primero para ejecutarlo, ¿sabía? Entonces, una vez que lo estudia, ejecuta. Pero ¿cuántos saben que sí le va a entender, independientemente de que sea una persona de otro país? ¿Va a entender el diseño? Claro que lo va a entender, porque es arquitecto experto. Va a entender el diseño porque él conoce el plano, lo estudia y lo ejecuta. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, si el diseño de edificación se lo dio al apóstol Pablo, ¿era para qué? Para que se edificara la iglesia en toda la tierra, en el idioma que sea. El que entiende el diseño y los planos de edificación va a edificar correctamente a una iglesia para que la iglesia crezca y madure. Muy bien, entonces, Primera Crónicas 28:2 nuevamente. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar.
versículo 28, versículo. Mas Dios me dijo, versículo 3, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Qué impresionante, ¿no? Puso todos los materiales David. Se ocupaba oro, lo consiguió. Se ocupaba madera, la consiguió. Se ocupaba cualquier material de edificación, lo consiguió. Pero qué feo que de repente le diga, tú no edificarás casa a mi nombre. ¿Por qué? Porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Ahora, ¿quién cree? Bueno, esto lo escuché y me pareció bastante interesante. Una persona que dijo, ¿por qué un hombre de guerra no puede edificar casa? Ahora, en el nuevo pacto, una persona ahorita que usted escucha diciendo, vamos a hacer guerra espiritual, hermanos, hagamos una vigilia desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Para empezar, usted no iba a venir, iba a estar yo solo, ¿no? Eso sí se lo aseguro. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana no iban a venir, ¿verdad o sí? Dos, a lo mejor se iban a quedar todos roncando allá, iban a traer sus cobijas, ¿no? Vamos a orar a la congregación y todos acostados, ¿no? Pero sabía que hay congregaciones cristianas que sí lo hacen, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana hacen su vigilia, la primera y la segunda vigilia. Sí lo hacen. Ahora esa gente, ¿para qué cree que lo hace? Va a hacer guerra espiritual. ¿Contra quién están peleando ellos? Contra un enemigo, Satanás, el diablo, que ya fue vencido, según lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, dice que ya quedó totalmente inhabilitado Satanás, que ya no está operativo en la iglesia y que ya fue derrotado y exhibido públicamente como un rey totalmente anulado, inhabilitado y totalmente quitado todo poder respecto a la iglesia de Cristo. ¿Sabía? Ahora bien, entonces, un hombre de guerra, imposiblemente, ahorita en el nuevo pacto, las iglesias que hacen guerra espiritual, imposible. ¿Qué se necesita para edificar la iglesia? Una persona que esté en reposo, en el reposo de Cristo Jesús. Una persona que esté entendiendo, esté confiado que literalmente ya todo fue proveído. Una persona que entienda y tenga la cordura y sea un maduro espiritual, que entienda el diseño de edificación para la iglesia. ¿Quién cree que va a aprender un poquito más la palabra? ¿Uno que tenga la mente tranquila o uno que esté afanado, preocupado, pensando qué va a comer el día de mañana? ¿Quién cree que va a pensar mejor? Uno que esté en reposo, tranquilo, con la mente tranquila, ¿no? Porque uno que está afanado, pensando en qué va a comer el día de mañana, que cómo le va a hacer, nada más su pensamiento redunda en qué, en eso. Entonces, ahora en Cristo Jesús, la iglesia de Cristo, que continuamente está haciendo guerra y guerra espiritual, peleando contra Satanás, que porque le fue mal en la semana, que porque lo corrieron del trabajo, que porque la esposa lo golpeó, que porque lo corrieron de su casa, que porque se peleó con su hermanito, que porque, no sé. Y para todo hacen guerra espiritual, atando, reprendiendo a Satanás, hacen vigilias, ayunan, etcétera. Esa gente no descansa, porque siempre están peleando con un enemigo que ya fue vencido. Continuamente hay un pleito. Satanás te reprendo, Satanás te ato, y toda una noche, una vigilia para eso. ¿Habrá reposo en una persona perturbada en ese sentido? ¿Podrá edificar correctamente y tener los sentidos ejercitados en la piedad en Cristo, en este nuevo pacto? ¿Podrá aprender una persona que anda preocupada? Dígame, ¿podrá aprender? Porque anda afanado en su mente. Difícilmente va a edificar casa para el Señor, difícilmente. Por eso Dios le dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre, porque estás, ¿qué? Eres un hombre de guerra, eres un hombre perturbado. Siempre pensando en qué? En estar en pleito con otros pueblos, que eran los enemigos de Israel, sí. Ahora, ¿qué hubo en el tiempo de Salomón? ¿Qué cree que hizo Salomón? Fue más listo, ¿sabía? No por las 700 concubinas o 700 mujeres, 300 concubinas, por eso no fue sabio. Salomón fue tan sabio
que hizo acuerdos con todos los reyes de la tierra, y fue el tiempo en que más hubo paz en Israel, ¿sabía? Fue un tiempo de muchísima paz, de tranquilidad, donde no estaban preocupados que los iban a tocar que los iban a atacar los amonitas, los filisteos. No estaba preocupado. Y a una de las primeras, que fue la reina de Seba, algo así, fue la primera reina con la cual hizo un acuerdo de paz. Y todavía Salomón era tan listo que les daba ¿cómo se dice? Les daba premios, les daba regalos, les daba oro, plata y todo lo que una parte de su tesoro lo daba. ¿Para qué? Para hacer acuerdos de paz. Por eso Salomón pudo, ¿qué cree? Edificar la casa de Dios, porque no estaba en pleito con los demás. ¿Entendemos? No puede edificar casa una persona así. No puede edificar la casa de Cristo. Imposible. ¿Podrá edificar la casa de Cristo una persona que tiene continuamente conflictos mentales? ¿Usted qué cree? ¿Que de todo le echa la culpa al gobierno, al cabeza de algodón? ¿Sí sabía que hay personas que todo le echan la culpa al gobierno? Me está yendo mal porque el gobierno está así, así, así. ¿Usted cree que eso depende? ¿Que nos vaya bien, nos vaya mal? No tiene paz. Una persona así no puede edificar casa, definitivamente. Necesita una persona estar en el reposo del Señor para poder edificar su casa, estar cuerdo en la mente, estar continuamente en la transformación del alma para poder edificar una casa. Si una persona no está sometida a la continua transformación del alma, a la formación de Cristo, jamás va a poder edificar casa. Ahora yo le preguntaría a los ministros que están enseñando, los pastores y todos ellos, ministros que están enseñando fuera de este diseño de edificación, ¿usted cree que están edificando correctamente? ¿Por qué suceden los principales problemas de la actualidad de la iglesia de Cristo, de los hermanos en Cristo? ¿Por qué están sufriendo? ¿Usted cree que son por ataque de Satanás o por errores? ¿O por la falta de formación de Cristo? ¿Por la falta de transformación del alma? ¿Cuál fue? No decimos que Satanás no tenga alguna inferencia, pues. ¿Sí me entiende? No podemos decir. ¿Pudiera tener una inferencia usando otras personas, Satanás? ¿Usted qué cree? Pudiera usar a otras personas para afectarnos. Lo que sí creo que no va a prosperar. ¿Me entiende? A mí me ha pasado. Ha usado Satanás a otras personas para afectar mi vida, pero no ha prosperado. ¿Me entiende? Es la única inferencia que puede tener, meter ideas en la mente de otra gente para afectarlo a usted. Es lo único que puede tener Satanás. De ahí en fuera no tiene nada más. Pero ¿qué cree? Estas armas forjadas nunca van a prosperar. Nunca van a prosperar. Siempre cuando se edifica en la correcta edificación que es en Cristo, siempre va a haber obstáculos, ¿sabía? También hay obstáculos. Vaya que acabamos de pasar por un obstáculo de varios meses, complicado, difícil, pero ¿qué cree? Lo pasamos, y Dios nos ayudó en ese proceso. Dios nos sacó y nos libró de esa situación complicada y difícil. Versículo 1 Crónicas 28, versículo 3. Mas dijo a David: tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Versículo 4, por favor. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá, de la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey de todo Israel. Como diciendo, pues independientemente que no edifique casa, pero ¿qué crees? Soy un rey. Es lo que está diciendo David. Dios me eligió por su gracia para yo ser el rey. Versículo 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Versículo 6. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa
y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Entonces eligió a una persona de paz. ¿Entendemos? Una persona que creó paz. Ahora, ¿quién es el príncipe de paz? Pues Jesucristo. ¿Sí? Versículo 7. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en todos oídos de nuestro Dios, guardad de inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Que era lo que yo comentaba ahorita. Nosotros somos herederos de toda la tierra, ¿sabía? Somos herederos de la tierra. Al hombre Adán, ¿dónde cree que se lo puso para que señoreara? Sobre la tierra. Lo mismo que se le dio a Adán, con la diferencia que él no tenía la naturaleza, Cristo no habitaba en él, más bien, porque tenía naturaleza divina, era un hombre perfecto en el espíritu, pero sin la vida de Cristo, porque no comió del árbol de la vida. ¿Entendemos? Dios le dijo a Adán: señorea sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre toda la tierra. Esa misma herencia que creo tenemos los hijos de Dios. ¿Entendemos? Para tener inferencia en todos los ámbitos. En todos los ámbitos tenemos que tener inferencia, ¿sabía? En todos los ámbitos tiene que estar metida la iglesia de Cristo, en la cultura, en la educación, en la política, en la economía, en todos los ámbitos. Pero para que un hijo de Dios esté metido en esos ámbitos, ¿qué necesita? Madurez espiritual, formación de Cristo. Si es una persona inmadura que cree y de repente, no, pues me voy a ir al partido ese que tiene los tres colores, verde, blanco y rojo, me voy a ir a ese partido para yo ser una persona que exprese a Cristo, su gobierno, el reino de Dios, y pueda dictar leyes favorables a la iglesia y a lo que viene siendo lo que Dios es en sí. ¿Usted cree que un niño en Cristo va a poder entrar a esos ámbitos sin que se contamine? ¿Usted cree que un niño en Cristo, que no haya sido Cristo formado en él, no haya madurado, sea un adulto en Cristo, usted cree que no va a ser contaminado estando en la política? ¿Usted cree que no va a ser sobornado? ¿Usted cree que no va a dictar leyes de acuerdo a cómo esté el billete? Sinceramente, yo conocí a un hermano en Cristo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que un hermano en Cristo, su hermano estaba ya en la política, su hermano era de la masonería y ya era político. Pero mientras nosotros vivíamos en Culiacán, pues no ejerció ningún puesto político. Ya cuando salimos nos dimos cuenta que se le dio una regiduría, una diputación, algo así. Ahora la pregunta sería: ¿usted cree que esa persona impactó con el reino de Dios, con Jesucristo en la política? Cuando era un niño en Cristo, nunca maduró, obviamente, por la enseñanza que tenía. A esa persona se le pagaba para que diera anuncios publicitarios, pero no le importaba el partido, lo que importaba que si pagaban hay que darle publicidad. No sé si me estoy dando a entender. O sea, una persona que por dinero estás haciendo cosas en lo que tú mismo inclusive estás en contra, ¿qué significa? ¿Usted cree que es una persona con capacidad pues para expresar a Cristo aquí en la tierra? ¿O va a expresar su propia humanidad, va a expresar de acuerdo a su conveniencia, va a operar aquí en la tierra? ¿Se da cuenta? La idea de que la iglesia de Cristo está en todos los ámbitos, pero es una iglesia madura la única que va a poder impactar con el reino de Dios ahí. Primera Crónicas 28, versículo. ¿Nos quedamos qué? Vámonos al 9, por favor.
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de Dios, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La pregunta aquí sería, entonces, David le está dando recomendaciones a su hijo Salomón, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué recomendaciones? Bueno, busca al Señor, porque el Señor y escudriña los corazones, las intenciones del corazón, los pensamientos, todo. Él lo sabe todo, ¿sabía? Él sabe lo que usted está pensando ahorita y lo que va a pensar más al rato. Así de sencillo. Entonces, ¿qué consejo le dio? Reconoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto. ¿Qué mejor recomendación le podemos dar a nuestros hijos? Reconocer a nuestro padre y sírvele de corazón. Ese es un muy buen consejo para nuestros hijos, nuestros descendientes. Vamos entonces al versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Entonces ahí ya entra en que ahora había un hombre que venía a traer paz sobre la tierra, y ese hombre que venía a traer paz ahora él era el que podía edificar. No era un hombre contencioso que venía a afectar, independientemente de lo que haya hecho físicamente hablando, ¿ok? Independientemente de lo que haya hecho, pero era un hombre en el sentido de que creó paz en ese tiempo, y era el único que podía edificar casa. Y le dijo, esfuérzate y hazla. Versículo 11. Dio David a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Entonces David, ¿qué hizo? Le dio el plano. O sea, ¿cuál plano le dio David a Salomón? Pues el plano que el Señor le había dado de cómo edificar. ¿Usted cree que había medidas inexactas en el plano que le dio David a Salomón? ¿Usted cree que había imprecisión de materiales en el plano que le dio David a Salomón? No, porque era el plano sobre el cual Dios quería venir a habitar aquí en la tierra, donde iba a estar el arca del pacto, donde él iba a reposar su presencia, donde Dios se iba a manifestar. Versículo 12. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas, de las cosas santificadas. Imagínense, le dio medidas hasta para la forma en que iban a oficiar, o lo que iban a utilizar para oficiar en el templo de Salomón. Los instrumentos pues eran desde jarros, tarrones, etcétera. De todo eso el Señor le dio medidas a David, y David le retransmitió el plano sobre el cual quería que se edificara el templo de Salomón. ¿Usted cree que no es más importante el templo del Espíritu Santo que es usted, que el templo de Salomón? La verdad. Entonces, si usted es importante porque forma parte del templo de Dios aquí en la tierra y de la casa de Dios aquí en la tierra, ¿usted cree que Dios va a aceptar que cualquier persona que ni siquiera entiende el diseño, ni siquiera está en Cristo, gente dando palabras, muertos espirituales enseñando la palabra? ¿Sí sabía que de ciertas religiones están enseñando la palabra? Yo le preguntaría, nada más por mencionar así, ¿usted cree que un testigo de Jehová que no cree que Jesús es Dios, usted cree que tiene la vida de Cristo interna? No cree que Jesús es Dios, ¿Alguien podrá experimentar la vida eterna cuando no cree que Jesús es Dios y cree que es un ser creado? ¿No creen en la divinidad de Cristo Jesús? Difícilmente van a tener una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, difícilmente. Ahora, una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento espiritual, ¿qué pasa con ese tipo de personas? ¿Sabía que esas personas están enseñando la palabra? Van casa por casa. A lo mejor le han tocado la casa a usted, y ¿qué cree que le están enseñando a ellos? Pues lo que humanamente aprendieron
basados en una religión, pero no basados en el reino de Cristo, lo que humanamente aprendieron. Eso es lo que están enseñando. La pregunta es, ¿están edificando correctamente esas personas que no nada más no son vivos espirituales, que no portan la vida de Cristo, sino que pasan por las casas enseñando? ¿Usted cree que están edificando correctamente? Hay muertos espirituales queriendo edificar el cuerpo de Cristo, muertos espirituales queriendo edificar esta humanidad para que vengan a su religión, pero nunca lo van a hacer sobre el plano correcto, porque el plano correcto es Cristo en nosotros. Versículo, nos quedamos en 14. Y dio oro, 13. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas de toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa. 14. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, y para todos los utensilios de cada servicio. Versículo, bueno, ya es lo mismo. 15, 16 es lo mismo de lo que proporcionó David. 17 es lo mismo. 18 también es lo mismo que de todo lo que proporcionó David. Y nos vamos hasta el 19, por favor. Primera Crónicas 28, 19. Todas las cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de ¿quién? Entonces, Dios le dio el trazo para la edificación del primer templo de Salomón. Dios le dio el trazo. Me fueron trazadas por la mano de Jehová todas las cosas, que me hizo entender todas las obras ¿de qué? Del diseño. Esto era una sombra, tipo y figura, era un simbolismo de la iglesia. Ahora, ¿quién le dio el diseño en el nuevo pacto? Al apóstol Pablo. Le dio los trazos perfectos y exactos sobre lo cual va a crecer el edificio, que es la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Le dio qué? A David le dio todos los trazos. ¿Y le dio qué? Y le hizo entender ¿qué? Las obras del diseño. ¿Entendemos? Y le dio a entender las obras del diseño. Versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos ¿a qué? A la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Entonces, Dios, por causa del diseño, por causa de su propósito, estableció un diseño, los planos en que se debe edificar ahora el cuerpo de Cristo, ¿ok? Eso es uno. Segundo, cuando le da las medidas al rey David, también obviamente se las traslada al rey Salomón, para que él edifique la casa del Señor, donde él va a habitar, se va a manifestar, donde va a estar su presencia, ¿no? Entonces, pero por causa de la edificación, ¿qué cree que va a pasar? Dice, Dios estará contigo. ¿Qué más? Él no te va a dejar ni qué, ni te va a desamparar, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Ahora, la pregunta que yo le haría a usted: ¿habrá un límite para edificar la casa de Dios en el nuevo pacto? ¿Habrá un límite de tiempo? No, porque entre más personas vayan llegando a conocer esto, van a empezar a ser edificados desde abajo, como casa espiritual, desde abajo. Cuando la mujer usted ya va a llevar un avance de crecimiento, va a llevar usted, otros van a empezar desde pequeños, niños en Cristo. Entonces no hay un término. Y si en el tiempo de la edificación de la casa del Señor por Salomón había un tiempo especificado, Dios le prometió que iba a estar con él, que no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar hasta que acabara la obra. Y eso nos deja un mensaje muy importante. ¿Cuál? Que si usted se enfoca en el propósito eterno, en el área de edificación de la iglesia,
No le estoy diciendo que se convierta en pastor o lo que sea. Lo que le estoy diciendo es que si contribuye para que este ministerio y todos los ministerios que están edificando correctamente la casa de Dios, porque hay muchos pastores, hay muchos maestros en toda la tierra, y de los que hemos compartido, a lo mejor uno no los hemos compartido, pero hay muchísimos enseñando en este diseño. Si usted participa y contribuye para que este proyecto se lleve a cabo de edificación de la iglesia, ¿qué cree? Entonces Dios estará no nada más con usted, sino en usted. Él no lo va a dejar ni lo va a desamparar en las circunstancias adversas difíciles. En otras palabras, le estoy diciendo que va a preservar su vida física sobre la tierra muchos años. Pero ¿qué cree? También le va a suplir todo lo que le hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Nada nos va a hacer falta, porque nuestro enfoque va a ser ¿qué? Edificar la casa de Dios. Y podemos contribuir de muchas maneras, desde el hecho de poder darle, como les digo, salarios a pastores de otras ciudades de México, de otros países o ciudades de Latinoamérica. Podemos a través de las finanzas que el Señor nos vaya manifestando, podemos hacer que la obra de Cristo avance en otros lugares, en otros países, en otras ciudades, en toda la tierra. ¿Enfocados en qué? En que ellos están edificando bajo el diseño correcto. A ellos sí les vamos Dios nos va a dar las finanzas para ellos, apoyarles a que sigan adelante en el correcto diseño de edificación. Y por causa de eso, Dios estará en usted, con usted, no lo va a dejar ni lo va a desamparar. ¿De qué le estamos hablando? Protección divina, de abundancia financiera, que todo estará suplido, salud, casa, todo estará suplido. ¿Se da cuenta? David le dijo a Salomón esto, y es una sombra, tipo y figura de lo que es ahora la iglesia de Cristo y la edificación de la iglesia de Cristo. Por último, ya para terminar, más un solo texto bíblico. Primera de Reyes, capítulo 6. Bueno, versículo 1, 2. Vamos hasta el 4 nada más para ver cómo realmente acató todo lo que le dijo su padre David. Lo acató todo Salomón, e hizo el diseño de la casa del Señor con trazos perfectos, planos perfectos, así como se lo dio el Señor, se lo dio hasta David. David le retransmitió a su hijo los planos y el diseño de la edificación de la casa de Dios. Mire, fíjese. Y luego muchos se preguntan, bueno, si Salomón fue y tuvo mujeres paganas, tuvo concubinas, y entonces hizo un relajo. ¿Sabe qué hizo un relajo Salomón o no? Tuvo chilpayate de todas las mujeres de la tierra de su época. De repente agarraba una alemana, una francesa, luego una argentina, una judía, una mexicana, una uruguaya, etcétera, algo así, ¿no? Más o menos en la época actual. Obviamente que ya no aplica ahorita, ¿sabe? No aplica ahorita, bueno. Pero lo más trascendental de Salomón no debemos de poner la mirada en el relajo que hizo de irse con mujeres, y en cierta manera después se desvió en hacer altares para los dioses de ellas, después, ¿no? Pero lo que impactó más de Salomón es que acató el diseño y el plano de primero edificar la casa del Señor, independientemente de que se haya desviado. ¿Ok? Y leamos, 1 Reyes 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar casa a Yahvé. La casa que el rey Salomón edificó a Yahvé tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Cuántos saben que esas medidas son exactas? Si podemos ver en otra traducción, nada más para ver en metros. Versículo 3. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo. Bueno, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente los últimos 3 versículos.
para que vea que Salomón acató el diseño y el plano, así de sencillo, como Dios quería que su casa fuese sobre la cual él iba a habitar, se iba a manifestar. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía, bueno, vamos a leer en otra traducción, una traducción viviente, por favor, versículo 2, traducción viviente, ya para concluir. Ya para concluir, por favor. Saludamos a Anita Gastelum, que nos está viendo allá de Gilotlán. Del pastor Federico. Muy bien, pues comparta la palabra, porque esta palabra creo que sea de edificación a alguien, de ayuda a alguien que esté edificando incorrectamente. Compártasela a algún pastor para que vea que no está, si no está edificando correctamente, su obra se va a quemar, como lo dijo el apóstol Pablo. Si acaso él va a ser salvo, sí, va a ser salvo, pero no va a tener ninguna recompensa. Tendría sentido que alguien esté enseñando a la iglesia incorrectamente, esforzándose por enseñar, preparar estudios bíblicos, inclusive meterse hasta un seminario. ¿Tendrá algún sentido si no edifica sobre Cristo, que es la única base y fundamento? ¿Tendrá algún sentido que alguien en toda su vida sobre la tierra haya hecho eso, edificado incorrectamente, se haya esforzado? Porque ¿cuántos saben que hay muchos ministros que se esfuerzan? Muchos. Versículo 2, entonces ya últimos 3 versículos. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo. ¿Por qué no 27? ¿Por qué no 28? Tenía que ser 27 y medio. 9 metros de ancho y 14 metros de alto. ¿Qué más? Versículo 3. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Versículo 4, y concluimos con ese. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. Y así, usted lee la primera carta de Reyes capítulo 6 y va a encontrar todas las medidas exactas que le dio su padre David, y a su padre David se lo dio el Señor, de cómo edificar, el correcto diseño, los planos de edificación de una casa, de la casa donde Dios iba a habitar. ¿Usted cree que no sea tan importante para el Señor que el diseño sobre lo cual Él le dio al apóstol Pablo sea igual de perfecto y exacto? Sinceramente, ¿usted cree que para Él no sea importante? La verdad, si fue importante en este simbolismo, sombra, tipo y figura en el Antiguo Testamento, donde Él iba a habitar, su presencia iba a estar en el templo de Salomón, si fue tan importante para Él el correcto diseño de edificación, planos y el proyecto exacto, perfecto, con medidas exactas, ¿usted cree que ahora en el nuevo pacto Él también no tiene mucho énfasis e importancia para Él que la iglesia de Cristo sea edificada correctamente? Y no anden mezclando pactos, no anden metiendo obras humanas para agradar a Dios, no anden tratando de ayudarle al Señor haciendo obras para poder ser salvos, no anden añadiéndole a la obra de Cristo algo que no le deben de añadir. No deben de añadirle el humanismo, filosofías humanas y todo lo que se refiere a lo que está fuera del proyecto que es en Cristo. ¿Usted cree que él no ponga énfasis y atención en esto? ¿Usted cree que si una persona le llega que le dice, ahora tienes que cumplir la ley para portarte bien, y cumple la ley, porque si no la cumples el Señor te va a castigar, ¿usted cree que es correcta edificación eso? ¿Usted cree que es el diseño y el plano sobre el cual quiso que nosotros como Iglesia de Jesucristo seamos enseñados y edificados? Por supuesto que no. Al Señor somos tan importantes para Él que nos constituyó la esposa de Cristo. Dígame, ¿un varón no le da tanta importancia a su esposa? ¿Usted cree que no le da importancia? Bueno, no sé ahorita en la actualidad, pero por lo menos es importante. ¿Cuántos saben? Porque son un solo cuerpo, ¿no? El que se une a su mujer se une un solo cuerpo. El que se une al Señor se hace un solo espíritu. Para el Señor es tan importante como alguien que está edificando en contra del diseño, en contra de Cristo, añadiéndole obras, añadiéndole la ley de Moisés, el legalismo, imponiendo cargas que ellos mismos llevan. Imagínense, ¿usted cree que el Señor está aceptando a esos pastores, ministros o como se llamen?
¿Los esté aceptando como peritos arquitectos? Por supuesto que no. Y no lo sabemos todo, no lo hemos alcanzado a aprender todo, pero ¿qué cree? Para allá vamos, ser los peritos arquitectos que el Señor desea y anhela para que la iglesia de Cristo avance, para que la iglesia de Cristo madure, para que la iglesia de Cristo exprese al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él se exprese y los use ustedes para que traigan luz a esta humanidad que está en tinieblas. Muy bien, pues póngase de pie, démosle gracias al Señor. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Padre, por que nos muestras el diseño y los planos, así como se los diste a David, pero ahora sobre tu cuerpo, sobre tu iglesia aquí en la tierra. Gracias porque nos das a conocer el fundamento que es Cristo, la piedra angular que es Jesucristo, que son los únicos materiales, los únicos elementos sobre los cuales se debe edificar a tu cuerpo, a tu esposa, a tu iglesia, Señor. Gracias por darnos a entender todo lo que consumaste en la cruz. Gracias por darnos a entender que estamos en un nuevo pacto, que es la manifestación del pacto eterno. Gracias por darnos a entender que en Cristo Jesús se pagó todo el precio completo y que no tenemos que añadirle obras a la salvación o justificación, y que no tenemos que hacer obras de justicia para poder agradarte, Padre, porque te agradamos porque estamos en Cristo. Ahí está escondida nuestra vida. Gracias porque nos enseñas el correcto diseño. Los planos que le diste al apóstol Pablo, los estamos comprendiendo, Señor. Queremos ser esos peritos arquitectos, aún a lo mejor no lo logramos, pero estamos en ese crecimiento, Señor. Estamos en ese entendimiento. Estamos aprendiendo principios eternos espirituales acerca de todo lo que tú pagaste e hiciste. Gracias por ser nuestra cabeza, Cristo. Gracias por añadirnos a tu cuerpo y proveernos tu vida maravillosa, la vida de Cristo en nosotros. Gracias por venir a habitar en nosotros, precioso Rey. Gracias porque nos enseñas, nos educas. Y con todo esto, Señor, sabemos, como le dijo David a Salomón, lo sabemos, que por causa de tu propósito y la edificación de tu cuerpo es parte de tu propósito, tú estarás no nada más en nosotros, sino con nosotros. Tú nos vas a ayudar en cada circunstancia adversa y nos vas a librar. Todo quedará suplido conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo creemos, Señor, por causa de que estamos avanzando en la edificación que es en Cristo Jesús, participando en este maravilloso propósito, en ese plan eterno que tú hiciste, para que se llevara a cabo en Cristo Jesús. Y ahora solamente participamos para que esto avance, para que tu reino avance. Gracias, Señor, porque todo es por causa de tu propósito. Por causa de tu propósito todo esto avanza, por causa de tu propósito. Creemos que tú nos ayudarás en todo esto, Señor. Por causa de tu propósito tú nos ayudarás a que se concluya aún hasta el final de nuestros días y que seamos saciados de larga vida sobre la tierra, para poder concluir hasta el último día de nuestras vidas aquí en la tierra, en esta edificación, a los nuevos oyentes, a los nuevos creyentes, que cada día se van añadiendo a tu cuerpo, precioso Cristo. Gracias, maravilloso Padre. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación. Gracias, Cristo glorioso. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, precioso Rey. Gracias, Cristo maravilloso. Muy bien, pues nos despedimos de las personas que estuvieron conectadas. El pastor Federico Lara, ¿no? Dianita, no sé si alguien más estuvo ahí conectado. Y pues, si no lo alcanzo a ver, pues ahí le mandamos saludos después. Comparte esa enseñanza si fue edificación a sus vidas. Reciba al Señor Jesucristo, aquel que no ha creído en Él, que comience a creer en Él. Y dígale: Señor Jesucristo, ven a mi vida, ven a mi casa, te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y créalo, que ahí va a empezar a cambiar, va a tener un nuevo nacimiento espiritual y va a comenzar a cambiar su vida posteriormente, paulatinamente. A todos los que están enfermos, creemos y declaramos sanidad sobre sus cuerpos, el poder del Espíritu Santo, porque por la llaga de Jesucristo ya fueron sanados. Muy bien, pues nos despedimos, bendecidos en Cristo, gracia y paz. A los que están en internet, y nos vemos hasta la próxima. Es viernes
7:50 y los domingos a las 12 del mediodía transmitiendo en vivo desde Jalisco, México para cada uno de ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendecidos en Cristo.